bueno, incluí un par de comentarios. Digamos, el pensamiento atomista y por lo tanto epicúreo, digamos, el hacia abajo no es la única dirección posible y por lo tanto ahora vamos a ver que se pueden formar mundos. Digamos, no es que, al menos yo no conozco un fragmento en donde Epicuro diga que no hay un hacia abajo, pero digamos, sí habla en todas direcciones posibles. O sea, la velocidad, esa universal, epicúrea, no tiene una dirección universal, ¿no? Entonces no hay un hacia abajo en el aristotélico absoluto. De hecho, Epicurio, como buen atomista, va a aceptar la posibilidad de otros mundos, ¿no? Y aquí comento bien que clinamen, o sea, en realidad, la verdad que no conozco la palabra griega original. Clinamen es, digamos, es del latín, que significa desviación o inclinación, y es la que aparece en la obra de Lucrecio, ¿no? Vamos a comentar, el epicurio romano, ¿no? Que escribió su obra en latín. Y de alguna manera el propio Lucrecio también toma esta idea epicurea del clinamen como para darle cabida al libre albedrío humano, ¿no? Compatible con una naturaleza en donde lo que hay son átomos que chocan, ¿no? Pero bueno, no nos adelantemos, vamos ahora sí a meternos, como les dije, en los infinitos mundos de Epicuro. En la carta de Heródoto dice, además hay infinitos mundos, semejantes o desemejantes a este. Pues siendo los átomos infinitos en número, como ya se ha demostrado, son llevados a los espacios más lejanos. En efecto, tales átomos, de los cuales puede surgir o formarse un mundo, no se agotan ni en uno ni en un número limitado de mundos, sean semejantes o sean diversos de estos, por lo cual nada impide la infinidad de los mundos. Es realmente muy curioso esto. Bueno, en realidad no es curioso para alguien que acepta la infinidad del vacío y de los átomos, ¿no? Pero bueno, digamos, al igual que los propios atomistas en su momento, ¿no? El creer en otros mundos, que haya infinitos mundos, o sea, que no solamente que hay eh, muchos mundos, sino que ni siquiera están limitados la cantidad de mundos que hay. Dice, es menester creer que los mundos y toda combinación finita nace de lo infinito y que todos se disuelven mutuamente, nuevamente, algunos más rápidamente y otros más lentamente, sufriendo uno estas y el otro aquellas acciones. O sea, constantemente están surgiendo y destruyéndose mundos en el universo infinito, ¿no? Como les dije, esto es también en su momento Anaximandro, en un contexto completamente diferente, acepta la posibilidad de otros mundos, pero acá, bueno, esta infinitud permite infinitos mundos también, ¿no? Y acá es muy curioso este fragmento de la carta a Pitocles. Dice, semejante mundo puede nacer en un mundo o en un intermundo. Así llamamos a un intervalo entre los mundos. En un espacio que contenga mucho vacío, pero no en el gran espacio puro y vacío como dicen algunos, atribuyendo a él principios aptos desde un mundo o intermundo, solo o desde varios, haciendo poco a poco acumulaciones, conexiones y transposiciones a otro lugar. Si así sucede, y afluencia de núcleos aptos hasta lograr su acabamiento y la detención de su acrecentamiento. Todo esto realmente, desde el punto de vista anacrónico, a uno le recuerda lo que realmente hoy en día sabemos
que ocurre cuando nace, por ejemplo, un sistema solar. Ese intermundo, que sería un intervalo entre mundos, es un espacio que contiene mucho vacío, pero no es el vacío puro. Es muy interesante esto, claro, porque si fuera vacío puro, no tengo nada de donde sacar algo para crear un nuevo mundo. Es como que se destruye un mundo y hasta que nace un nuevo mundo, al menos en esa región del universo, hay un espacio en donde digamos, no hay un mundo, pero tampoco hay un vacío. ¿Qué hay? Bueno, hay un espacio con mucho vacío, pero evidentemente como no puede un mundo desintegrarse en la nada, ¿no es cierto? Entonces tiene que quedar los restos de ese mundo. ¿Cómo llamaríamos hoy en día esos restos? Bueno, una posibilidad sería moderna la nebulosa planetaria, que es una nube de gas y polvo que queda después de que una estrella, por ejemplo, pasó por su fase de gigante roja. Se forma una nebulosa planetaria. Esa nebulosa planetaria, en el futuro lejano, puede volver a formar otro nuevo sistema solar de la mano, por ejemplo, de otra explosión de otra estrella que le agregue más materia y que empiece a formar un nuevo Sol, por ejemplo. O sea que el intermundo moderno sería una nube de gas y polvo, por ejemplo, ¿no? Pero es interesante esto, que en el siglo IV a.C. la gente haya habido gente que se imaginaba esto, ¿no? Que entre mundo y mundo hay un periodo que llamó intermundo, donde hay cosas muy desparramadas, ¿no? Mucho vacío, pero no completo, ¿no? Y luego se vuelve a formar un nuevo mundo por acumulación, hasta que se acaba, o sea, se termina de formar el nuevo mundo y se detiene su acrecentamiento. Eso ocurrió con la Tierra, por ejemplo. O sea, en algún momento se detuvo su acrecentamiento. Menos mal, porque si su acrecentamiento siguiera, estaríamos siendo constantemente bombardeados por asteroides para que la Tierra siga acrecentando. Con lo cual, no habría posibilidad de ningún tipo de desarrollo de civilización y hasta de vida, sería muy difícil, ¿no? Hoy en día la moderna teoría y lo que indica es que en los últimos miles de millones de años la cantidad de asteroides que caían a la Tierra disminuyó grandemente. Hubo un periodo en donde sí, hace 4.000 millones de años caían muchos asteroides, pero estos últimos miles de millones de años ya no. Siempre siguen cayendo, pero uno cada tanto. Es interesante toda esta teoría epicúrea de la formación de los mundos, que en realidad les digo, no tiene nada de original. Es el hecho de que nos llegaron muchos más fragmentos que las de los originales de Demócrito o los comentarios. O sea, una cosa es tener comentarios sobre los atomistas, como los de Aristóteles, por ejemplo. Otra cosa es tener textos de un atomista de primera mano, como Epicuro, ¿no? Que de Demócrito tenemos muy poquito, de Leucipo nada prácticamente, en cambio de Epicuro tenemos bastante. Y acá es donde, un poco se los comenté antes, en la charla que tuvimos, en donde Epicuro deja la posibilidad de una vida después de la muerte sin sensibilidad, pero tampoco es que se juega mucho, ¿no? Dice, esto es un texto largo, que quise citarlo porque me pareció interesante. Dice, el alma es corpórea, ¿no? O sea, acuérdense, atomismo es igual a materialismo. El alma es corpórea, compuesta de partículas sutiles, difusa por toda la estructura corporal, muy semejante a un soplo que contenga una mezcla de calor, semejante un poco al uno y un poco al otro, y también muy diferente de ellos por la sutileza de las partículas. O sea, el alma es corpórea, pero sus partículas son mucho más sutiles. Y también por esta parte capaz de sentir más en armonía con el resto del organismo. Todo esto manifiesta en las facultades del alma, los afectos, los movimientos fáciles y los procesos mentales, privados de los cuales morimos.
y es menester admitir que el alma lleva en sí la causa principal de las sensaciones. O sea, nosotros sentimos por el alma. Pero ciertamente esta no se produciría si de algún modo no estuviese contenida en el resto del organismo. Y el resto del organismo, habiendo preparado esta capacidad causal, participa también él, por medio de ella, de semejante condición, pero no de todas las condiciones que ella adquiere. Por lo cual, cuando el alma se separa del cuerpo, ésta pierde la sensibilidad. O sea que la sensibilidad, digamos, el alma lleva en sí la causa de las sensaciones, ¿eh? Pero si no estuviera unida al cuerpo, no tendría sensibilidad alguna. ¿Mm? Así como un cuerpo sin alma no tiene, digamos, ni siquiera un ser que sienta, pero un alma que no esté unido al cuerpo, para Epicuro, no tiene sensibilidad, si no está contenida en un organismo. Pues no tenía tal facultad en sí, sino que la preparaba a la otra, nacida junto con él, la cual después, o sea, eh, el cuerpo pierde la sensibilidad, ¿no? Cuando no está el alma. Pero el alma, ahora vamos a ver, tampoco le va muy bien, que digamos. Bueno, pues no tenía tal facultad en sí, sino que le preparaba a la otra, nacida junto con él, la cual después, por la facultad desarrollada en ella, por medio del movimiento, desenvolviendo de inmediato para sí la condición de la sensibilidad, hacía participar también al cuerpo por contacto y correspondencia, como ya se ha dicho. O sea, el cuerpo sin alma no siente nada, pero es necesaria la interacción entre alma y cuerpo, entre alma y cuerpo, ¿no? Pero acá dice, uno podría pensar que el alma después, igual, cuando se separa del cuerpo, pongámosle, ¿no? Cuando el cuerpo muere, eh, podría tener sensibilidad. Pero dice, por ello el alma, mientras se conserva adherida al cuerpo, no pierde nunca la sensibilidad, aunque se separe alguna otra parte del cuerpo. En cambio, el resto del organismo, aún permaneciendo todo o en parte, si ella se separa, no conserva más sensibilidad. Y además todavía, disolviéndose todo el organismo, el alma se disipa y no tiene más las mismas facultades, ni se mueve, por lo que no tiene más sensibilidad. O sea, tampoco el alma tiene sensibilidad. ¿Por qué? Porque se disipa. Ahora, no es categórico en cuanto a decir que el alma desaparece. Dice que se disipa. Y ¿por qué nos deja incógnita? Por esta frase que agrega acá. No tiene más las mismas facultades, ni se mueve. Ahora, decir no tiene más las mismas facultades, deja la puerta abierta a decir, bueno, por ahí se queda con alguna facultad el alma, ¿no? Si no hubiera dicho, ya no tiene más facultades de ningún tipo, pero dijo, no tiene más las mismas facultades. Queda en la incógnita, por supuesto, ¿no? O sea, el alma se disipa, no se mueve y no tiene más sensibilidad. Pobrecita, ¿qué le queda al alma? Y no sé, poco y nada, ¿no? Pero bueno, es como que deja ahí una puertita abierta a algo, pero ese algo, si es que hay algo, parece bastante pobre, ¿no? Como vida después de la muerte, no te puedes mover, no sentís nada, estás medio disuelto, la verdad, no sé, es como que, ¿no? O sea, no se juega mucho Epicuro. Eh, por eso yo lo englobaría en el, como mínimo, agnosticismo sobre una vida después de la muerte. Y en un fuerte materialismo en cuanto a qué es la sensibilidad. La sensibilidad es una propiedad del alma y del cuerpo y su interacción. ¿Eh? Entonces, como último, hasta acá con Epicuro directamente, ¿no? Como último eh, pensador epicurio, digamos, último sería el segundo y último, vamos a comentar algunos fragmentos de Lucrecio, o Titus Lucretius Carus. Eh, Vivió acá en el siglo I antes de Cristo, era un tipo muy culto. No se sabe oriundo de dónde era,
pero sabemos que vivió un buen tiempo en Roma. Su principal obra, en forma de poema, es Sobre la naturaleza de las cosas, de Rerum Natura. Es muy largo, tiene 7.400 hexámetros, o sea, como no serían fragmentos de 6 de estrofas, siendo una de las mayores obras de la poesía de Roma, por supuesto, de lejos. Y realmente Lucrecio era atomista. Entonces en este poema, entre otras cosas, divulga la filosofía atomista. Digamos, concretamente la epicuria, ¿no? Cicero, más allá de sus comentarios críticos sobre Epicuro, era una persona muy abierta de mente y muy interesado. Y gracias a, digamos, nosotros debemos el hecho de que de Rerum Natura haya llegado a nuestros días concretamente a dos personas. Y realmente, y cuando digo son dos, o sea, y si una de ellas hubiera faltado, esta obra se hubiera perdido. Cicerón porque fue el que la editó luego de que murió Lucrecio, ¿no? Editar, imagínense, todavía en esa época faltaban 1500 años para que se invente la imprenta, significó nada, ordenar bien los manuscritos y luego transformarlo en un libro, ¿no? Pero bueno, siempre acuérdense que era siempre manuscrito en esa época todo. Pero claro, después todo lo que es manuscritos atomistas cayó bajo la censura y persecución católica. Muchas ediciones, muchas copias de las obras de Lucrecio y de Epicuro fueron destruidas. Pero afortunadamente, un intelectual renacentista, Poggio Bracciolini, copió el único códice que quedaba de la obra de Lucrecio, el único, no había otro, era el único. Lo copió y a partir de ahí, una vez que se inventó la imprenta, unas décadas después, ya nunca más corrió el riesgo de ser destruida, ¿no? Pero si fuera por este Poggio Bracciolini se hubiera perdido, porque queda un único manuscrito. Los pocos datos que sabemos de Lucrecio son muy tendenciosos porque se deben a San Jerónimo, que escribió muy negativamente de Lucrecio. San Jerónimo nos cuenta que enloqueció al beber un filtro de amor y se suicidó. Hay otras referencias que dicen que tenía algún tipo de enfermedad mental que fue avanzando, pero tampoco sabemos si es verdad. Pero bueno, sí sabemos que no llegó a cumplir 50 años. Pero no sabemos mucho más. Y este va a ser nuestro última pensador epicúreo y pensador atomista de la antigüedad que vamos a comentar. Entonces vamos a comentar un fragmento de Rerum Natura que tiene que ver con la idea atomista de el universo. Que un poco ya lo hemos visto en los fragmentos que vimos de Epicuro, sobre todo la carta de Herodoto, y también de algunos comentarios de Aristóteles sobre los atomistas sobre Demócrito y Leucipo. Pero es muy, muy lindo ver, aparte porque esto es de primera mano, digamos, la calidad literaria de Lucrecio, porque realmente habla de cosas que parecen hasta fantásticas, que se han escrito, en este caso, en el siglo I a.C. Dice, ¿de qué manera haya fundado el casual concurso de principios, cielo y tierra y abismo de los mares? La carrera del sol y de la luna lo dirá por su orden este canto, no por efecto de su inteligencia, ni por su reflexión se colocaron, en el orden que vemos los principios, ni entre sí a la verdad han concertado sus movimientos.
sino que infinitos los principios, movidos de mil modos, sujetos a impulsiones exteriores, después de tanto número de ciclos. O sea, yo les voy a señalar, destacar cuestiones acá, ¿no? No por efecto de su inteligencia, ni su reflexión, sino que infinitos los principios movidos de mil modos. O sea, el pensamiento detrás de la cosmología epicúrea, atomista, ¿sí?, tal cual nos lo cuenta Lucrecio, es que el orden que vemos en el universo no se debe a un diseñador divino, por ejemplo, como creía Anaxágoras, con el nous, la mente divina, sino se debe a que ante un universo infinito, con infinitos átomos, infinitos principios, infinitos movimientos, va a haber de todo, ¿no? Y entre ese de todo van a surgir cosas ordenadas y bellas, que son a las cuales más les prestamos atención, ¿no? Y quizá también son las que más sobreviven, y acá nos recuerda a la sobrevivencia del más apto darwiniana, ¿no? Bueno, seguimos leyendo. Y conducidos al mismo peso, cuando de todos modos se juntaron, y cuando todas las combinaciones posibles entre sí experimentaron, todas las, y después de mucho tiempo y muchas juntas y movimientos, se coordinaron por último y se hicieron grandes masas, que llegaron a ser en cierto modo el bosquejo primero de la tierra, del mar, del cielo y seres animados. O sea, mucho tiempo, todas las combinaciones posibles, otra vez nos recuerda a la teoría de la evolución darwiniana, grandes masas, bueno, son los grandes planetas, por ejemplo. Entonces resultan los tierra, el mar, todo esto. No se veía entonces remontado por los aires el carro luminoso del sol, ni las estrellas del gran mundo, ni el mar, ni el cielo, ni por fin la tierra. O sea, en esta época de desorden, todavía ni siquiera estaba discriminado o tenía existencia individualizada el sol, ni las estrellas, ¿no? Ni el aire ni otra cosa semejante a la que nos rodea. Sí, un conjunto de confusos principios borrascosos. Confusos principios borrascosos. Después, algunas partes empezaron de esta masa disforme a separarse. Los homogéneos átomos se juntan, desenvolviéndose el mundo, y se formaron sus vastos miembros, y sus grandes partes de toda especie se hicieron. ¿eh? Se fueron formando los planetas, digamos, en versión moderna, pero a separarse, ¿no?, distintas partes, átomos que se juntan, ¿no?, como que se van diferenciándose, ¿no?, objetos, individuos. La discordia que había en los principios turbaba y confundía grandemente los intervalos de direcciones lazos. Las pesadeces, fuerzas impulsivas, combinaciones, movimientos, a causa de sus formas diferentes. Y por la variedad de sus figuras no podrían así quedar unidos. O sea, había muchas cosas variadas que no podían estar unas junto a las otras. Entonces se fueron desuniendo. El cielo se separó de la tierra, se atrajo a la mar todas las aguas, los fuegos del éter también fueron a brillar separados con luz pura. Acá hay elementos de Empédocles, si se dan cuenta. Habla de la discordia, habla de que lo igual atrae a lo igual, el mar atrajo todas las aguas, los fuegos fueron a brillar con luz pura, a su lado, ¿no? O sea, acá hay elementos, fíjense, de la filosofía natural de Empédocles. Porque los elementos de la Tierra más graves y embrollados se juntaban y en el centro ocupaban las regiones más inferiores. Cuanto más estrecho su enlace fue, tanto mejor sacaron con superabundancia la materia, que formase los mares, las estrellas, el sol y la luna, y el recinto vasto del mundo, porque siendo los principios de todos estos cuerpos más sutiles, esféricos y lisos que los otros de la Tierra, rompiendo por lo mismo el éter del primero, por sus poros, se subió a lo más alto,
y muchos fuegos robó consigo en su ligera marcha. Entonces acá se sigue diferenciándose todo, ¿no? Entonces los elementos de la Tierra más grave ocuparon regiones más inferiores, ¿no? Acá obviamente esto ya sé que va en contra de la idea de que no hay una abajo y una arriba, pero también podemos pensar que esto es algo relativo a la región en la cual se está formando nuestro mundo, ¿no? Entonces la Tierra atrae a la Tierra, y cuanto más estrecho se enlazó la Tierra, es como que fue expulsando la parte de mares y la parte de fuegos, ¿m? Y cada cual fue ocupando su propio lugar, ¿no? No de otro modo así por la mañana, cuando la luz dorada del sol tiñe sus rayos en las hierbas eh, esmaltadas, los lagos y los ríos perenales exhalan una niebla, y a las veces parece que la misma tierra exhala una especie de humor, emanaciones sutiles que, después de levantadas en la atmósfera unida, se dilatan debajo de las bodas del cielo en opaco tejido. Y así el éter, fluido y leve, entonces condensado, formó un vasto recinto, y esparcido por todas partes y hacia todos lados, todo lo rodeó con cerco inmenso. Bueno, esta es una bonita historia, ¿no?, de nuestro mundo, de cómo se formó nuestro mundo, una historia epicúrea, atomista, con el talento literario de Lucrecio, ¿eh? Incluso acá Lucrecio señala, ¿no?, cómo a veces la Tierra exhala una especie de humor. Uno podría pensarlo en, por ejemplo, la bruma o el rocío, ¿no?, qué sé yo. O sea, hay siempre una interacción entre el mundo de la Tierra y el mundo de la humedad. Bueno, pero me pareció interesante con una pieza literaria bonita que también da una idea del pensamiento cosmológico epicúreo y atomista, ¿no?, que es, como les dije, una corriente muy importante de la antigüedad y que luego va, obviamente, a reaparecer en la modernidad, de más está decirlo, ¿no? Así que, bueno, hasta acá entonces con los atomistas, con Epicuro, con los epicúreos. Vamos entonces ahora a encarar la última gran escuela filosófica de la antigüedad, o penúltima, si incluimos al neoplatonismo, aunque el neoplatonismo, bueno, ya vamos a ver, ya pertenece fíjense cómo entramos, bueno, en una etapa de hegemonía romana, a partir de la filosofía epicúrea, que, como vamos a ver, la filosofía romana, o sea, es muy pobre, o sea, va a haber pocos, es como que los romanos eran más pragmáticos y menos filósofos, y son pocos los intelectuales que aportan algo original, y recién va a haber que esperar 600 años casi. Fíjense, o sea, es muchísimo tiempo, hoy en día es muchísimo tiempo, eh, hasta que aparezca la siguiente y última gran escuela filosófica de la antigüedad, que es el neoplatonismo, que aparece en el siglo III después de Cristo, mientras que Epicuro aparece en el siglo IV antes de Cristo. Muy bien, entonces vamos a hablar del estoicismo. Que el estoicismo nos interesa acá sí, fundamentalmente no por su física, sino más que nada por su teoría del conocimiento y el problema de la causalidad. Ahora vamos a ver eso. Bueno, el fundador del estoicismo se dice que fue Zenón de Sitio. Hoy recién vamos a empezar a ver el estoicismo y vamos a dedicarle buena parte de la clase del viernes, de la próxima clase. El estoicismo. Zenón de Sitio nació en Sitio, una colonia en la isla de Chipre, en el 334 a.C. Y murió en Atenas en el 262.
antes de Cristo. Fíjense que originalmente su actividad era la de mercader, de origen fenicio. Como mercader conoció muchos lugares, pero cuando llegó a Atenas quedó muy atraído por la filosofía. Y bueno, evidentemente hizo tierra en Atenas y ahí se quedó por mucho tiempo, a punto tal que terminó fundando una escuela. Finalmente abandonó su actividad de mercader. No vamos a hablar de una escuela filosófica que se llama Los Cínicos, pues bueno, no es muy relevante para nuestra historia de la ciencia. Una escuela que tiene más que ver con cuestiones morales, éticas. Pero el estoicismo, vamos a ver que digamos, recibe corrientes de muchas escuelas. Fíjense que Zenón no se confunda con el Zenón de Elea, ¿no? También tuvo como maestros a Estilpón y Diodoro, que eran megáricos. ¿Qué son los megáricos? La escuela megárica fue una escuela escindida de Sócrates. O sea, hubo discípulos de Sócrates que no adhirieron a digamos, a la interpretación platónica de las doctrinas socráticas y fundaron su propia escuela. Esa escuela se llama megárica. Y como les digo, tiene o sea, es una escuela de fuerte influencia socrática, ¿no? Y por otro lado, Polemón era un filósofo platónico. Así que todas estas influencias fueron importantes en el fundador del estoicismo. En particular, Zenón admiraba fuertemente a Sócrates. Toda la cuestión de Sócrates, ¿no? Así que terminó fundando la escuela, su propia escuela, en en un pórtico, o al lado de un pórtico, que había sido pintado por un artista llamado Polignoto, pórtico en griego stoa. Entonces la escuela se la denominó la stoa o el pórtico, ¿no? En español. Por eso se llama la filosofía estoica, ¿no? Entonces, como les dije, el principal tema de Zenón fue la virtud, con un fuerte componente ético. O sea, ya no es tanto la buena vida, equilibrada o no, pero la buena vida epicúrea, sino la virtud, la ética, el comportamiento virtuoso, ¿no? El buen comportamiento. Se dice que escribió muchos libros, quedan unos poquitos fragmentos, y se dice también que terminó dando fin a su vida, pero bueno, tampoco lo podemos asegurar. El siguiente personaje importante, que fue el sucesor de Zenón de Sitio, discípulo de él, fue Cleantes de Aso. Aso era una colonia en lo que es ahora Turquía. Falleció, nació alrededor del 330 y murió o sea, en realidad no se sabe cuándo nació. Murió más o menos en el 233. Piensen que yo pienso que debe haber nacido a principios de este siglo, ¿no? No hay una ciencia cierta de... pero, o sea, yo no creo que esta fuente, que hay una fuente de esto sea verdad. No creo que haya vivido 100 años, por ahí sí, pero no, cuesta creerlo. Bueno, este Cleantes era mucho más severo que Zenón. Era de origen humilde. Tenemos más fragmentos de él que de Zenón de Sitio. El más famoso es el himno a Zeus. Vamos a hablar más adelante, dentro de poco, de Aristarco de Samos, que fue un pensador muy singular de la antigüedad, porque creía que la Tierra giraba alrededor del Sol, ¿no? Concretamente lo dijo, no es como los pitagóricos o Platón, que decía que había un Sol central, alrededor del cual giraba el Sol y la Tierra. Acá Aristarco dijo que la Tierra gira alrededor del Sol.
Bueno, Cleantes, que era bastante intolerante, fue uno de los que dijo que Aristarco tenía que ser procesado por impiedad, por sus ideas heliocéntricas. Según nos cuenta Diógenes Laercio, en su obra que tantas veces ya hemos citado y vamos a seguir citando, cuando era viejo le quejó un problema en las encías. Los médicos le aconsejaron no comer. Parece que le tomó el gusto a no comer, al ayuno. Entonces, luego de sanar, y a pesar de que los médicos le dijeron que ya podía volver a comer, supuestamente no volvió a comer hasta que murió. Me imagino que de inanición a los 80 años. Eso es lo que dice ese Diógenes, ¿no? Pero otra versión que se debe a Filodemo, que fue un comentador que cita a Apolodoro, que fue otro comentador anterior. Por eso le digo que es muy indirecto esto, ¿no? Cleantes, de aquí saqué la fecha esta, ¿no? Supuestamente vivió 99 años, pero bueno, hay que ver. Esta imagen, digamos, que les puse acá, es una imagen, digamos, imaginaria, valga de redundancia. Es a partir de un diseño de Peter Rubens, que fue grabada en la portada de una obra dedicada a la filosofía de Séneca, que después vamos a ver, fue un estoico muy importante. Esta es una obra que fue impresa en 1605, ¿no? Eso sería algo así como la obra filosófica de Séneca, digamos, completa, ¿no? Algo así, corregida, ilustrada, etc. Muy bien, y el siguiente, el tercero, Crisipo de Solos. Solos, una colonia en la actual Turquía, de ahí supuestamente nació, si no nació en Solos, nació en Tarso, como Pablo de Tarso, y murió en Atenas en el 208. Aquí son fechas más ciertas, estas, ¿no? Se lo llama el segundo fundador, por más que es el tercer escolarca o rector de la escuela, se lo llama el segundo fundador, porque realmente Crisipo, mucho de lo que sabemos de la filosofía estoica se lo debemos a Crisipo. Se dice que escribió 705 libros, sistematizó la doctrina de su maestro y del maestro de su maestro, ¿no? La completó, la sistematizó, la desarrolló, la defendió contra los epicúreos y los académicos, que eran una de las principales escuelas en esa época, eran la de Epicuro, o los epicúreos, y la Academia de Platón, los académicos. En menor medida también estaban activos, por supuesto, los peripatéticos, los de aristotélicos. Va a haber un fuerte teísmo en el pensamiento estoico, ya lo vamos a ver en la clase que viene. Ese teísmo que es fundamentalmente monoteísta, ya lo vamos a ver también, reúne elementos de la mitología griega, pero en realidad lo que dice es, bueno, hay un único ser supremo, fuego supremo, lo identifica con Zeus, pero bueno, podría haberlo identificado con... O sea, lo importante es que hay un único Dios inmortal. Hay otros dioses, pero que no son inmortales. Esto es lo que pensaba Crisipo de Solos, ¿no? Esta es una imagen de Crisipo, que puede ser bastante fidedigno. Bueno, este busto es una copia romana,
supuestamente de un original del siglo III a.C., o sea, supuestamente es una copia de un original que se hizo en vida de Crisipo, ¿no? Así que estos son los tres principales referentes del estoicismo como fundadores, ¿no? Entonces, nuestras fuentes principales van a ser, en primer lugar, Séneca y después, bueno, algunos fragmentos directos de los estoicos mismos, de los fundadores, ¿no? Pero más que nada, muchas menciones de Séneca, algunas de Cicerón y algunas de Diógenes. Lo que pasa es que a diferencia de Cicerón y de Diógenes, Séneca era estoico. Este es Séneca, una estatua, nada, en realidad es una estatua moderna, digamos, no es que sea algo antiguo esta estatua. Esta estatua está en Córdoba, España. ¿Por qué? Porque Séneca, conocido como un filósofo romano, en realidad era oriundo de Córdoba, España, ¿no? Escribió varias obras, de las cuales sobreviven muchas, enteras. Una de las obras más importantes son las Cartas Morales a Lucilio. Y con esto vamos a ir terminando el video de hoy, así ya la clase que viene arrancamos directamente con toda la filosofía estoica en lo que a nosotros nos interesa científicamente hablando. Dice Séneca, tantos inconvenientes tiene una división excesiva como una falta de división, en lo que se refiere a las disciplinas científicas. Difiere bien poco de la confusión aquello que sea fraccionado de tal manera que queda reducido a polvo. Esto nos remite a la problemática actual o la crítica actual de la hipersubespecialización de la ciencia moderna, ¿no? Acá dice Séneca que se reduce a polvo. Primeramente, pues, si te parece bien, te diré la diferencia entre sabiduría y filosofía. La sabiduría es la perfección del alma humana llevada a cumplimiento. La filosofía tiende hacia allí donde aquella ha llegado ya. Con eso terminamos, pero es interesante esta diferenciación. Primero, bueno, la crítica al excesivo fraccionamiento. Acá, bueno, traje este fragmento fuera de contexto, pero les cuento el contexto. Tiene que ver con Séneca hablando de la sabiduría, del conocimiento, ¿no? Que si uno lo fragmenta demasiado se reduce a polvo, y que Séneca entiende la filosofía como un camino. O sea, justamente filosofía significa amor al conocimiento. Entonces, yo puedo tener amor al conocimiento y no ser sabio. Simplemente me puede gustar el conocimiento y no por eso ser sabio. Seguramente si amo el conocimiento, tengo más chances de que a su debido tiempo termine siendo sabio, ¿no? Entonces, por eso acá Séneca diferencia, ¿no? La sabiduría es la perfección del alma humana, ¿no? O sea, el sabio llegó a buen puerto. ¿Con qué herramienta o de la mano de qué llegó a buen puerto? De la mano de la filosofía, o sea, de la mano de su conocimiento, de su amor por el conocimiento, llegó a ser sabio, ¿no? Pero digamos, lo deseable es la sabiduría, ¿no? Nada, esto es una especie de breve introducción, o si quieren, de introito a lo que vamos a ver la clase que viene, que es la filosofía estoica en relación a nuestra historia de la ciencia. Así que bueno, con esto terminamos por hoy.